¿Estás a dieta pero amas los dulces? Te voy a dar una solución deliciosa. Saca los limones que vamos a hacer carlota de limón saludable y refrescante. Con solo 5 ingredientes, en solo 5 minutos. Es súper fácil. Sin azúcar refinada, baja en calorías, muy ligera. La haremos cremosa, pero también te voy a decir cómo hacer la torta helada, usando ingredientes saludables. De las dos formas es mega buenísima. Suscríbete que ya vamos a empezar y no quiero que te pierdas ninguno de mis videos que te van a hacer muy feliz. Los ingredientes te los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Para un postre sin azúcar, revisa que las galletas no la contengan. Coloca en un bol el yogur griego. Si no tienes o no es griego, puedes ver aquí en mi receta que te voy a dejar en el link. Al jugo de limón recién exprimido le vas a agregar una pizca de sal. No digas que no si no lo has probado. Agrégalo al yogur y también vas a agregar el endulzante. La sal es opcional, pero quiero que lo pruebes porque potencia todos los sabores. Agrega también el extracto de vainilla. Comienza a mezclar y contrólate porque yo sé que vas a querer comerte esta crema así mismo. Bátela muy despacito para que el yogur no se baje y quede cremoso. Te recomiendo utilizar yogur griego para que te quede con esta textura espesa maravillosa. Esta crema no necesita nada más, pero si quieres en un día que no vas a comer el postre saludable, si no le quieres agregar un toque maravilloso, agrégale un chorrito de limoncello. También puede ser ron. Mira esta crema. Si vas a preparar, por ejemplo, este postre para una reunión y quieres sorprender a la gente como yo los quiero sorprender a ustedes, agrégale el licor. E igualmente puedes agregar el licor mezclado con un poquito de agua para mojar las galletas antes de ponerlas en el envase. Si estás haciendo el postre saludable, no te preocupes. Coloca las galletas directamente en el recipiente. Estoy utilizando un molde de 10 por 15 centímetros. Me van a salir aproximadamente 4 a 6 porciones. En el fondo me caben 4 galletas María. Mi receta total serán 8 galletas ya que la voy a hacer con 2 capas. Ahora voy a verter esta maravillosa crema. Te aseguro que es súper difícil contenerse al olor y el sabor de esta crema así solita. Distribuye bien la crema por encima de las galletas. Puedes utilizar cualquier tipo de galleta, solo procura que no tenga azúcar. Y si no tienes galletas, puedes hacer una base como la que hicimos para el pay de limón. O si estás en dieta keto, esa es con harina de almendras y es perfecta. Te voy a dejar el link por acá para que puedas ver el video, porque también con esta crema puedes hacer un pay de limón. Cuando aprendes a hacer tus postres saludables, no haces dieta nunca más. Yo siempre tengo uno guardadito en mi nevera para esos momentos de ansiedad. Por eso me encanta hacer estos postres con pocos ingredientes, fáciles y con porciones pequeñas para controlarme. Ya tengo mi segunda capa de galletas y voy a agregar el resto de la crema. Es una obra de arte como cae esta crema, ¿verdad? Distribuye bien toda la crema para que tapes absolutamente todas las capas de galletas. Y una vez que la tienes así, vamos a decorar. Si la quieres completamente saludable, solamente agrégale de repente unas galletitas pequeñitas como estas que conseguí mini. Se ven súper lindas. También puedes triturar las galletas grandes y agregárselas encima. Mira qué lindas me quedaron picaditas por la mitad. Otro detalle que te recomiendo es rallarle piel de naranja o también piel de limón. Yo como tenía esta naranja súper aromática, le voy a agregar las dos. Si no lo quieres saludable, te voy a dar un detalle súper loco. Mira lo que tengo acá. Un chocolate blanco, sin azúcar y con almendras. No entres en pánico. Esto es completamente opcional. Si no tienes este chocolate, puedes hacer la receta sin ningún problema. Solo te estoy dando más ideas. Voy a cortar el chocolate y lo voy a llevar en baño de María para que se disuelva. Te tomará derretirlo aproximadamente 3 a 5 minutos. Elegí este con almendras porque creo que las almendras le van a quedar deliciosas a esta carlota. Cuando ya tengo el chocolate listo, vamos a agregárselo a la carlota. Lo voy a agregar poco a poco en la capa superior. Y luego lo distribuyo bien. Ya debes estar salivando, ¿verdad? Sí, créeme que te entiendo. La parte más difícil de hacer postres es contenerse cuando lo estás haciendo. Te entran esas ganas de comértelo ya. Esto se ve delicioso. Tápalo bien para que el chocolate cuando endurezca, esto quede otra textura.
Como sé que te estás preguntando cómo quedaría con las galletas trituradas, lo voy a hacer para que lo vean. Además que eso le va a dar un extra crunchy a mi Carlota. Ahora la voy a tapar bien para llevarla a refrigerar 15 a 20 minutos. Para una torta cremosa, luego te voy a decir cómo la hacemos helada. Y aprovecho mientras esperamos para invitarte a apoyar mi trabajo comprando mis recetarios, recetas saludables y exclusivas. Te voy a dejar el link en la caja de descripción. Luego de 15 minutos te voy a dar mis Lily Tips para servirla. Ráyale piel de limón, pero tiene que ser así recién rayadita para que huela delicioso. Y también corta unas rebanaditas de limón y decórala. Mira qué linda se ve. Es un postre muy fresco y muy delicioso. Cuando pruebes esta crema, vas a hacerla siempre. Voy a buscar mi cucharita porque no aguanto las ganas de probarla y mostrarte su textura. Aquí voy. Mira qué cremosidad. Textura perfecta. El olor, el sabor. No, tienen que hacer esto hoy mismo. Está mega buenísima. ¿Quieres probar? Ojalá pudiera darte, ojalá pudieras oler esta ricura. Mira cómo quedan las capas. Cada vez me estoy enamorando más de los postres con limón. Me encantó esta Carlota, pero ahora vamos a hacerla congelada. Métela en el congelador por 1 hora. Aquí se congelaron hasta los limones. Si eres fanático de los helados, haz esta torta helada que queda riquísima. Espérate un ratito, como unos 2 minutos después que la sacas del congelador y luego comienzas a picarla. Y vas a poder picarla en varios trozos. Déjame picarla por acá, todavía está un poco dura, pero a los amantes de lo congelado nos gusta así. Cuando la congelas va a estar muchísimo más compacta y por supuesto mientras se está descongelando va a volver toda esa cremosidad. La voy a picar para que la veas. Miren qué linda. Aquí puedes ver todas las capas que contiene. En serio, esta es una de las mejores tortas que he hecho para el canal. Y lo mejor es que es tan fácil y con tan pocos ingredientes que estoy segura que los tienes en tu casa y las vas a hacer hoy mismo. ¿Te gustó esta receta? Vamos, déjame tu dedito arriba que me hace muy feliz y me ayuda mucho. Suscríbete y busca mis recetarios en mi tienda de mi página web recetaslily.com. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y suscríbete también a mi canal de Telegram, Recetas Lily. ¿No viste mi video anterior? Vamos, te invito. Si dejaste de comer torta de chocolate por la dieta, eso es hasta hoy. Vamos a hacer torta de chocolate keto con solo 2 ingredientes, la mejor. Así que deja esa dieta. Sin harinas, sin azúcar refinadas, sin aceite, económica, húmeda y chocolatosa como te gusta. Mega facilita y por supuesto, mega buena. Espero que te haya gustado esta Carlota de limón. Si quieres que haga otra receta, déjamela en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.